ya sea con la consola de MS2 o con MySQL Workbench, podemos entrar en nuestra base de datos como administrador root y crear nuestras propias bases de datos, manipularlas, creando, añadiendo más campos o borrando, y también podemos insertar datos o actualizarlos. Esto lo vamos a ver en resumen. A continuación vamos a mostrar en primer lugar todas las bases de datos. Tenemos tienda DB y para utilizar esa base de datos utilizamos la instrucción use en MySQL Workbench. Se pueden poner las instrucciones en minúsculas, aunque a veces por normalización se utilizan las mayúsculas para las instrucciones y las minúsculas para los nombres de los campos o de las bases de datos o de las tablas. Tenemos que pulsar en el rayo para que se ejecute esta instrucción y aquí abajo me da un aviso de que es correcto. Hemos entrado dentro de tienda DB y ahora podemos mostrar las tablas. Tenemos la tabla productos y para poder ver los campos de la tabla introducimos describe productos. Vemos que tiene tres campos, el ID, el nombre y el precio, pero hemos incluido otra tabla en el ejercicio anterior que era la de clientes y la de productos relacionados a clientes. Vamos a borrar esta tabla con una instrucción que sería la de drop, que sirve para borrar en el caso de tablas, seguida de la palabra table, drop table, y el nombre de la tabla que queremos borrar. Hay que incluir el table con el punto y coma al final y le damos a ejecutar y vemos que se ha borrado con éxito en el mensaje que aparece debajo de la consola de Workbench. Si le damos otra vez a Show Table, poniéndonos en la línea 3, vemos que no hay ninguna tabla. Y ahora vamos a volver a crear con Create Table la tabla de clientes. Abrimos un paréntesis y vamos a introducir cada uno de los campos, el ID del cliente, vamos a llamarle ID simplemente, y va a ser un número entero de extensión 11 y le vamos a indicar que debe ser un dato que se introduzca, que no quede vacío, es decir, not null, y luego con el auto increment va a ser un valor que no vamos a tener que introducir nosotros, sino que se va a ir auto incrementando. Luego vamos a crear el campo nombre, que es un tipo de dato varchar de extensión 60 caracteres, y también vamos a indicar que no sea un dato vacío. Luego vamos a introducir el email. En este caso también va a ser un varchar, pero de una extensión de 45, un poco más reducida. También es un dato que va a ser un not null, no debe estar vacío, y además vamos a introducir unique, que sería un valor único. Luego el teléfono, que sería un varchar de extensión 10, aunque son números, pero vamos a utilizar ese tipo de dato. También le vamos a indicar que no esté vacío con un not null. Y por último tenemos que indicar cuál es la clave primaria de esta tabla, es decir, la primary key, que va a ser el campo ID del cliente.
Esta clave primaria la vamos a relacionar luego con la tabla siguiente, que es la tabla de productos. Para eso primero vamos a mostrar con el show tables que se ha creado la tabla, y luego con describe y el nombre de la tabla vamos a ver los campos que se han creado. Vemos que está correcto y vamos a copiar todo el create para volver a pegar, y vamos a crear ahora la tabla de productos. Donde vamos a crear el campo ID del producto, ID producto, que va a ser un valor igual al valor que hemos dado al ID de la clave primaria de la tabla de clientes con la que vamos a relacionar este ID de producto. Vamos a poner que sea not null, no va a ser autoincremental, y vamos a poner el nombre del producto, que va a ser también un varchar de 60, y el precio, que va a ser un número decimal que va a tener dos parámetros, que va a ser 6, que es el número de cifras, y 2, que es el número de decimales. Va a ser también un valor not null. Quitamos el valor único porque se va a repetir. El precio puede ser el mismo para varios productos, y luego con esto vamos a crear la clave primaria, que va a ser el ID del producto. Nos vamos a la línea 14, donde vamos a ejecutar esta creación de la tabla. Ya se ha ejecutado correctamente, y con el describe vamos a llamar a productos para ver cuál es la estructura de la tabla que tenemos ahí, con los campos creados de forma correcta. Vamos a borrar todas estas instrucciones y vamos a ver cómo se pueden introducir valores. Si tenemos la tabla clientes con los campos que hemos creado, para introducir datos podríamos hacerlo a través de una consulta SQL o una instrucción SQL con la instrucción insert into nombre de la tabla clientes, y aquí tenemos que poner entre paréntesis los campos que tiene o que vamos a introducir dentro de la tabla, quitando el ID, que es un campo autoincremental. Tenemos el nombre del cliente, coma, luego el email y coma el teléfono. A continuación incluimos la palabra values, que serían los valores, y entre paréntesis ponemos esos valores que queremos introducir. Por ejemplo, si es una cadena de texto, podríamos ponerlo con comillas simple, el nombre Manuel Muriel. Lo tenemos que poner en el mismo orden que tenemos aquí. Siguiente sería el email, que sería, por ejemplo, por poner uno inventado, y el teléfono, que también, al ser un varchar, sería una cadena de caracteres. Vamos a inventar uno, cerramos el paréntesis y punto y coma. Si introducimos esta línea y ejecutamos, tenemos que se ha introducido dentro de la tabla clientes esos valores, y hay una línea que se ha afectado, es decir, que se ha incluido. ¿Cómo podríamos saber los valores que contiene la tabla clientes? Para eso hay una instrucción que es select, y después de la palabra select tendríamos que indicarle qué campos quiero ver de una tabla. Si quiero ver todos los campos que se han introducido de una tabla,
pondría el comodín o el carácter asterisco que actúa como comodín, y a continuación la palabra from para indicarle que estos campos los vamos a extraer de la tabla clientes. Ejecutamos y vemos que la tabla contiene un registro que es el ID 1, Manuel Muriel, con el email y con el teléfono. Si quisiéramos introducir más de una línea, más de un registro que se llama, que es una línea con los valores de los campos, podríamos volver a crear esa instrucción, insert into, y en valores podríamos poner otros inventados, y en lugar de cerrar aquí con el punto y coma, podríamos poner una coma y a continuación otros paréntesis con otros valores que quiero incluir. Y así, separando por comas, podría introducir todos los valores que quisiera en una sola instrucción. Finalizando en la última con un punto y coma. Me pongo en el inicio de la línea del insert y le doy a ejecutar, y en este caso me dice que hay 3 líneas que se han creado. Por tanto, si vuelvo a ejecutar esta línea de select asterisco from cliente, me aparecen todos los registros que acabo de introducir.